Vamos a primero dar la bienvenida a nueva integrante de la comisión, señora Yasna Proboste, bienvenida. No, pero estuvo en el pasado. Nueva pero antigua, pero antigua, digamos. Reincide, reincide. Bueno, bienvenida a la señora senadora Yasna Proboste, a la Comisión de Recursos Hídricos. Hoy estamos convocados para, en primer lugar, considerar la renuncia al cargo de presidente de la comisión, de quien habla, y proceder a la elección del nuevo presidente. Entiendo que ya tenemos un acuerdo, así que independiente que no tengamos todos los senadores, podemos llevarlo adelante. Y sin perjuicio de que falte el reemplazo del PPD, pero como era efectivamente la Alejandra Sepúlveda la que asumía y usted reemplaza a Alejandra Sepúlveda, no debiéramos tener inconveniente en función del acuerdo que se ha tomado. Después vamos a conversar con vamos a recibir al investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Eduardo Baeza, quien ya está con nosotros, quien hará un resumen de la exposición efectuada por los diversos invitados en relación al proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 21368 en materia de entrega de productos de un solo uso. Y posteriormente se procede a la votación en general y en particular del proyecto recién aludido para que pase a medio ambiente. Bien, entonces consideramos la renuncia, me imagino que no hay problema para aceptar la renuncia. Senadora. En primer lugar, quiero decir de que obviamente vamos a respetar un acuerdo, pero yo quiero en primer lugar decir de que usted ha ejercido la presidencia durante un año a cabalidad, hemos tenido un ambiente bastante grato, hemos trabajado bien y por lo tanto creo que es justo hacerle ese reconocimiento. Y además vamos a seguir colaborando ya sea en esta comisión o incluso en medio ambiente, así que es una cercanía bastante importante. No, pero quiero realmente reconocer que has hecho un muy buen trabajo y lo agradable es trabajar, digamos, con muchos acuerdos, avanzando y muy bien. Así que lo primero que quería decir. Y después, dicho aquello, obviamente en virtud de nuestros acuerdos y las rotaciones que se producen, por supuesto que vamos a aceptar su renuncia y aprovecho también para señalar de proponer a la senadora Yasna Proboste, que en realidad regresa a esta comisión, porque había estado con nosotros y de hecho fue activa participante cuando estudiamos el tema de justamente la desalinización y otros temas que hemos trabajado, eficiencia hídrica, en fin, así que contamos siempre con el apoyo también de la senadora Proboste, así que con mucho gusto quiero proponerle entonces que ejerza la presidencia en su reemplazo. Muy bien. Gracias, senadora, por sus palabras. También muy agradecido de la colaboración amplia que hemos tenido este año en la comisión, de cada uno de los senadores y senadoras, y también, por supuesto, de la Secretaría aquí presente. Así es que, bueno, me quitó la palabra de la boca. Yo quería proponer a la senadora Yasna Proboste, así es que proponemos también refuerzo la proposición de la senadora Allende. Estoy muy de acuerdo con ello, así es que no tenemos mayor inconveniente, lo hacemos por unanimidad y elegimos como nueva presidenta de esta comisión a la senadora Yasna Proboste. Entonces, ¿se acuerda entonces? Elegida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la senadora Isabel Allende, con quien hemos compartido ya varios años en esta misma comisión. Gracias también al presidente que ha ejercido hasta el día de hoy sus funciones, al senador Sergio Gaona. Un agrado volver con este equipo de la Secretaría y también con Eduardo Baeza, que apoya desde la Biblioteca del Congreso Nacional. Siempre esta comisión constituye un gran desafío planetario respecto a la crisis hídrica que enfrentamos y esperamos, por cierto, en que las iniciativas legislativas también vayan alineadas con las expectativas que tenemos en nuestro país. Lo hemos dicho, Chile
enfrenta condiciones que la hacen particularmente sensible al cambio climático y por lo tanto esta comisión tiene un rol muy importante y esperamos contribuir en esa materia. Sin más, reitero mis agradecimientos a la comisión por permitirnos también encabezarla durante este periodo y damos paso de inmediato, le ofrecemos la palabra al secretario para que pueda dar cuenta a la comisión. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer término, en su minuto el Comité de Partido Federación Regionalista Verde Social Independiente había informado que la honorable senadora señora Alejandra Sepúlveda reemplazaría como integrante al senador señor Velázquez y con posterioridad al citado comité y el Comité Mixto Independiente y Partido Demócrata Cristiano comunicaron que la honorable senadora señora Yasna Proboste Campillay va a reemplazar de manera permanente a la senadora señora Sepúlveda, como ya se consignó. Por otro lado, se recibió una comunicación de don Mauricio Gallardo, socio de APR La Palma de Ibacache, María Pinto, en que solicita a la Comisión interceder ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios con el objeto de obtener la anulación del oficio 792 de 5 de marzo de 2024, que a su juicio autoriza a los servicios sanitarios rurales a realizar cobros que no se ajustarían a la normativa vigente. Recuerdo que no está dentro de las facultades de la Comisión poder interceder, actuar como agente en este tipo de casos. Finalmente, don Eduardo Baeza, investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, aquí presente, remitió la presentación que iba a realizar en esta sesión respecto de las opiniones y observaciones de los actores que participaron opinando respecto al proyecto en tabla, que se encuentra en los tablets de las señoras y señores senadores. Eso es, señora presidenta, en la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sí, Senadora Allende. Presidente, antes de entrar en... ¡Au! Siempre me pasa que me pego. Me toca el asiento ahí. A correr más acá, porque siempre me termino pegando. Perdona. Antes de comenzar la tabla propiamente tal, me gustaría hacer un pequeño repaso, porque creo que es conveniente, ya que hemos cambiado de presidencia y después vamos a tener otro integrante a la medida que se incorpore el PPD, pero sería bueno primero cotejar con la Secretaría. Yo entiendo que estamos esperando o ya hemos terminado para poder avanzar en el proyecto de desalinización. Quiero saber en qué estamos, porque entiendo que ahí estamos todavía y creo que es muy importante y relevante que lo retomemos. Eso es como lo primero que el secretario nos informe. En segundo lugar, yo pediría, si es posible, un acuerdo a esta comisión para que mandemos una notita a la Comisión de Hacienda si pudiesen tramitar el proyecto de eficiencia hídrica que se aprobó en esta comisión, pero lamentablemente lleva años en la Comisión de Hacienda y no avanza. Ayer incluso estuve hablando con el senador Coloma, no de manera oficial, y claro, no le agrada. ¿La comisión? ¿Ah? Cuando tú presidías la comisión. Claro, no, ese proyecto lo presentamos y se aprobó aquí y pasó a Hacienda y lamentablemente Hacienda no lo ha visto o lo vio una vez y no lo siguió tramitando. Entonces me gustaría que pudiésemos ver que Hacienda ojalá acelerara ese trámite porque deberíamos avanzar también en eficiencia hídrica. Eso sería por 2 proyectos por ese lado. Está el tercer proyecto, que sería bueno también una información de la Secretaría o de alguno de los asesores para ver cuánto ha avanzado la mesa que habíamos constituido con nuestros asesores para otra moción que nosotros presentamos que tiene que ver con la reutilización de aguas industriales o aguas negras, que son básicamente las aguas que se vierten al mar por la vía de los emisarios submarinos. Entonces, sería también importante saber qué grado de avance ha tenido aquello que habíamos constituido una mesa de acuerdo con el Ejecutivo y nuestros asesores para ver si también podemos avanzar, porque yo siento que nos estamos deteniendo en proyectos que son muy relevantes, en lo que acaba de mencionar la presidenta, justamente que tiene que ver con los temas hídricos. Entonces, nos gustaría, y estoy segura que lo comparte el senador Gaona, que está de presidente, de poder avanzar en estos temas que hemos estado trabajando y que vemos que lamentablemente pasa demasiado tiempo. Desalinización, tratamiento de aguas grises, eficiencia energética. Y por último, 2 puntos más. Creo que sería bueno que de todas maneras nosotros tenemos un pendiente, habíamos acordado que íbamos a citar o invitar a la sanitaria de San Isidro por muchas quejas
que hemos recibido, e incluso en los muelles nos habían pedido, hay una organización de defensa, digamos, los muelles por el mal servicio que reciben y habíamos quedado de recibirlos. Yo creo que sería bueno en algún momento, dependiendo de nuestras agendas, ver y cumplir con ese compromiso, que es por un lado la organización de la sociedad civil, llamémoslo así, de la comuna, de los muelles, y estamos hablando de la comuna de Loligua en todo caso, y por otro lado, ese tema está pendiente, entonces yo sugeriría retomarlo. Y finalmente entiendo que nos mandaron el último informe, o yo estoy equivocada, secretario, de la Directemar. Entiendo que se mandó el último informe. Como no lo hemos visto, no sería malo de repente dedicarle unos minutos para conocer cuál es el último informe que se tuvo a la vista. Y relacionado con eso, eso tiene que ver con la calidad del agua, de que hay una queja en Loma Larga, incluso un investigador del hub ambiental de la Universidad de Playa Ancha hizo una denuncia que había coliforme, en fin. Me interesa saber el último informe, pero a su vez me interesa saber que también oficiemos nosotros qué grado de avance ha habido, porque habíamos quedado que, ¿se acuerdan que era el Ministerio de Medio Ambiente iba a trabajar directamente con salud? Con salud, sí, exactamente. Ellos iban a hacer cargo del tema porque nosotros ya no hicimos 6 sesiones, si no me equivoco, y ya no podíamos seguir dándole más tiempo, sino que ya pasó a otro nivel para que salud con medio ambiente, en definitiva, tome una decisión en base a todo lo que se recogió, que son las series de muestras que tomó Directemar, el hub ambiental, en fin, la propia empresa, en este caso es Val, y entonces saber que oficiemos, saber qué grado de avance ha habido esa conversación, qué es lo que ocurre, para cerrar un poco ese capítulo, porque nosotros no podemos seguir ya, estuvimos más de un año dando espacio para saber, en definitiva, porque claro, hubo una denuncia, la empresa dice que es inexacta, recibimos toda la institucionalidad, nosotros Directemar, la empresa, superintendencia, exacto, todo, bueno, entonces ya llegó la hora de que nosotros tomamos la decisión, que me parece muy razonable, ya que siguiera más bien medio ambiente con salud y nosotros no seguimos porque francamente teníamos los otros temas legislativos, pero sería bueno igual conocer, eso es. Muchas gracias. Sobre la cuenta, senador Gaona. Sí, sobre la cuenta, a propósito de los proyectos de ley que están pendientes, ayer conversé con el ministro secretario general de la Presidencia y señaló que ellos también estaban muy apurados con el tema de la ley marco de desalación. Quedó la subsecretaria Macarena Lobos de informarme si estaban en condiciones de ya esta próxima semana venir a presentar la alternativa, porque tenemos el acuerdo ya entre Ejecutivo, oficialismo y oposición respecto de la ley marco de desalación, y había la diferencia estaba en que el gobierno planteaba de que el ingreso de la solicitud de concesiones para plantas desaladoras tendría que ser a través de bienes nacionales y que todo el análisis técnico se hiciera a través de la Dirección General de Agua, en la idea de esto de que tienen que bienes nacionales sea la ventanilla única para todos los trámites relacionados con el borde costero. Eso es lo que me mencionó a mí el ministro secretario general de la Presidencia. Sería interesante hoy día conversar con él o con Macarena Lobos, la subsecretaria, para ver si se puede convocar para la próxima semana y comenzar ya la discusión de la ley marco de desalación. Eso por una parte. También está pendiente el trabajo del equipo que está viendo el reuso de aguas residuales. Sí, lo que planteó la senadora también. Ahí estamos un poco más enredados por el tema hay unas dificultades respecto de que en definitiva quién paga la infraestructura en este minuto. Ese es como el modelo económico para poder enfrentar esto. Y eso habría sería interesante, presidente, que usted lo pudiera acelerar a los equipos que están trabajando en eso. Esas son fundamentalmente las cosas que yo tenía que manifestar y un poco adherirme a lo que haya señalado ya la senadora Allende. Muchísimas gracias. Senador Castro, ¿algo sobre la cuenta? ¿No? Entonces, si les parece, oficiamos a la Comisión de Hacienda para el proyecto de eficiencia hídrica, de manera que nos puedan señalar al menos cuándo va a ser visto por la comisión, si les parece. Así se acuerda. Vamos a hacer la consulta respecto a la mesa de asesores que ha estado trabajando en el tema de reutilización de las aguas negras para poder tener un informe detallado, no sé si la próxima sesión, pero la subsiguiente la podríamos tener, así se acuerda. Y pidamos el informe a los organismos que corresponden, fundamentalmente la Directemar, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, respecto de
el último informe, o usted. Perdón, lo que dice la señora Isabel es que en definitiva se acordó que Medio Ambiente tomara el control del tema conjuntamente con Salud. Entonces, lo que ella pedía era preguntarle a Medio Ambiente, que se comprometió, qué grado de avance ha tenido el trabajo con Salud. Claro, pero a partir del último informe... ¿Y la superintendencia? Es que todos ya participaron. Todos ya participaron, sí. Ya está Sí. todo entregado, yo no pedía nada nuevo, sino Ya. que saber qué tanto Si se pusieron a avanzó trabajar o no. Exacto. Ese es el todo el- castellano es eso, a ver si hicieron algo o no. ese es el Ya. tema. Porque ya los informes ya se hicieron y ya no iba a haber más. Este era el último directo más. Sí, así lo acordamos. Y la senadora había pedido también si es que podíamos dar a conocer en qué se encontraba el proyecto de desalinización, el último. Sí, bueno, como decía don Sergio, el tema de desalinización, la verdad es que el Ejecutivo, en una mesa técnica con los asesores de los parlamentarios, estuvo trabajando intensamente durante mucho tiempo. Hubo algunos puntos en que, claro, hubo ciertas diferencias. Por ejemplo, lo que estaba enunciando don Sergio respecto de la acción del Ministerio de Bienes Nacionales, por otro lado, DGA. Se avanzó solo hasta el artículo 1. Entonces, estamos en espera de las indicaciones que permitan seguir adelante desde el artículo 2 hasta el final. Y, como dice don Sergio, en principio estaría más o menos avanzado, entonces habría que preguntarle a la SECPRES. Pero si la es que- conversación que ya la tuvo, Exacto. entonces vamos a... Claro. Claro, porque nosotros nos íbamos a convocar hace como 4 o 5 sesiones atrás, incluso parece que antes del receso. Y ellos pidieron tiempo. Ellos pidieron más tiempo, sí. Después lo ordenamos en marzo y yo les fui preguntando y pidieron más tiempo, y ayer les pregunté de nuevo para poder traer alguna novedad para hoy día y me dicen que sí, que ya están listos, pero me pidió que la subsecretaria que tenía que recoger una información y bueno, después entramos en la vorágine de las votaciones de ayer y las cosas que pasaron y de ahí ya no vi más a la Ya. subsecretaria. Así que, pero eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está Perfecto. ocurriendo. Bien, perdón, entonces faltaría, dependiendo de lo que veamos como agenda, si parece bien esto de ojalá desalinización, o sea, la respuesta de eficiencia hídrica y el avance de aguas residuales, poder ver en qué minuto podemos ir recibir a estas organizaciones. Sí, eso lo dejamos De la pendiente sanitaria de la sanitaria San Isidro, sí. Sí, precisamente. Ayer yo estuve en la Cámara de Diputados y estaban las organizaciones de San Isidro, de estas organizaciones sociales de Los Moy, de Pichirangui, Quilimarí, y me refrescaron la memoria. Sí, Ya, así que perfecto. Entonces lo vamos a ver con estaba sentido de pendiente. urgencia. Sí, exactamente. a la A mí me comisión. los encontré en la Cámara de Diputados, así que ahí me... ¿Puedo permitirme una licencia? Si me permiten los colegas, si me permiten una licencia, como se acaban de incorporar la senadora Aravena y el senador Castro, si podemos repetir la entrega de la campana para que estén presentes. Ah, quienes perfecto, hayamos para estado que hagamos trabajando, una foto en la para que comisión. sea de verdad. Sí, por supuesto. ¿No hay puntos varios en la cuenta? ¿No? Ya. Entonces los invitamos a todos a la foto. Recording stopped.
Bueno, retomamos entonces el trabajo de la comisión, en donde ya todos le hemos podido reconocer también el trabajo que lideró en la presidencia de esta comisión el senador Sergio Gaona. Y sin más, queremos ofrecerle la palabra a don Eduardo Baeza, investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien va a compartir un resumen de las exposiciones efectuadas por distintos invitados e invitadas en relación al proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 21.368 en materia de entrega de productos de un solo uso, de plásticos de un solo uso. Para aquellos que siguen esta sesión, es el boletín 15.760-12. Eduardo. Como lo dijo el secretario al comienzo, todos tenemos nuestra presentación ya cargada en nuestros dispositivos. Eduardo. Muchas gracias, señora presidenta, y bienvenida, por supuesto, de nuevo, nuevamente. Porque se ve. No, está bien, pero déjalo como está bien. Si lo pongan un poquito más para allá, ¿se puede? ¿Qué puede? Sí. Ya. Entonces, también, señora presidenta, entonces, la idea de esta presentación básicamente es hacer un resumen de los aspectos más relevantes respecto al proyecto de ley, ¿no es cierto?, que modifica la ley sobre plásticos de un solo uso. Básicamente esta modificación implica, ¿no es cierto?, incorporar ciertas cuestiones que vamos a ver ahora al artículo 3 de esta ley. Y básicamente lo que hace este proyecto de ley, ¿no es cierto?, es un poco preparar lo que viene respecto a la entrada en vigencia de la ley en el mes de agosto de este año. E incorpora, mediante esta modificación, o este proyecto de ley, incorpora la alternativa, ¿no es cierto?, de que en el consumo dentro del local se pueda, ¿no es cierto?, utilizar productos de un solo uso que puedan ser reciclables, es decir, entiéndase, compostables, ¿no es cierto?, o bien que puedan ser valorizables. Y eso equipara la cancha respecto a la ley, ¿cierto?, que en definitiva lo que hacía era que en el consumo en el local, ¿no es cierto?, a partir de agosto salía todo lo que era estos productos de un solo uso y solamente se podía reutilizar, es decir, utilizar lavado, con todo lo que implica, ¿no es cierto?, tener esa práctica de lavado y como lo vamos a ver después en las opiniones, ¿no es cierto?, con sus ventajas y desventajas. Además, esta modificación lo que hace es, por supuesto, mejorar todo aquello relativo a la información que llega a la autoridad, en este caso a la autoridad ambiental, a través de una memoria anual, para así, ¿no es cierto?, informar de parte de las empresas a la autoridad cuáles son los productos que se están entrando a estos reciclajes, qué se está haciendo con ellos en términos de gestión, es decir, qué se está recopilando y cómo se está disponiendo, ¿no es cierto?, estos materiales o estos productos.
Además, ¿no es cierto?, regula de forma importante también toda la información que llega hacia los usuarios de este tipo de productos, es decir, a público que accede a estos locales, informándoles sobre las prácticas, ¿no es cierto?, de reciclaje, entiéndase, valorización y compostación o composting, ¿no? Y además sobre los efectos negativos que tienen los productos en cuanto a contaminación. Es decir, mantener a la población informada respecto a este tipo de productos. El siguiente. Bueno, acá hay un resumen básicamente de los invitados, ¿no es cierto? Al final fueron 14 invitados, bastante diversos, pero yo creo que las posiciones eran bastante claras, ¿no es cierto? Unos a favor de esta nueva alternativa, que era de equiparar la cancha en términos de que además del lavado en el consumo en el local, existiera la alternativa, ¿no es cierto?, de que pudiesen usarse productos de un solo uso, pero solamente aquellos que fuesen reciclables, es decir, composting y valorización. Y por supuesto la posición de los que defendían, ¿no es cierto?, como práctica sustentable única, ¿no es cierto?, la reutilización mediante el lavado. ¿Ya? Esas eran las dos posiciones, es decir, a favor y en contra de la modificación o de este proyecto de ley. Bueno, en la primera parte, básicamente vemos que existen bueno, básicamente se hace en términos de bueno, posiciones, ¿no es cierto?, se pone énfasis en los argumentos, ¿no es cierto?, y en la información nacional e internacional que coinciden, ¿no es cierto?, en las posturas a favor, ¿no es cierto?, de aquellos el uso de productos que sean reciclables. Básicamente porque estos productos, ¿no es cierto?, en general estas prácticas lo que hacen es incrementar el consumo de agua, en vista de la crisis hídrica, ¿no es cierto?, y además que por la contaminación producto del lavado, ¿no es cierto?, asociada a los detergentes. Y ahí básicamente en la columna de la derecha ustedes pueden ver básicamente cuáles son los actores que estaban de acuerdo, ¿no es cierto?, o que coincidían con esta observación. La siguiente. Bueno, lo mismo. Básicamente se hacía énfasis en la experiencia comparada respecto al compostaje y valorización, como un mecanismo eficiente, ¿no es cierto?, para combatir básicamente la contaminación. Además, se decía que, en definitiva, que este proyecto de ley estaba en concordancia con la ley REP en términos de la gestión de los residuos. Por otra parte, básicamente lo mismo, acá una serie de actores que básicamente dieron cuenta de las bondades, ¿no es cierto?, del proyecto de ley en cuanto a la eficiencia, ¿no es cierto?, del compostaje y la revalorización de productos de un solo uso. No obstante, algunos de estos actores pusieron énfasis que con eso y todo existían divergencias en términos del impacto del reciclaje versus, ¿no es cierto?, la reutilización. Por lo tanto, eran temas que todavía había bastante que discutir respecto a estas materias, es decir, ambas posiciones, de acuerdo o no de acuerdo con reciclaje y reutilización. Dentro de los que, en definitiva, estaban un poco en contra, ¿no es cierto?, una posición un tanto divergente respecto al tema de la reutilización, entiéndase el lavado,
básicamente eran los problemas logísticos y se puso bastante énfasis en estas materias, especialmente en lo que respecta a los espacios, los patios de comida, por ejemplo. Ajá. En definitiva, eso significaba tener una infraestructura para lo que son la tecnología de lavado, los equipos de lavado, ¿no es cierto? Y además también se puso énfasis en el tema de contar en momentos de mucha afluencia de público, contar con la vajilla, ¿no es cierto? Y todo lo que es cubierto, lavado, y que pudiese llegar, ¿no es cierto?, al público que se estaba atendiendo. Es decir, qué pasaba cuando teníamos mucho público y se requería mucho, ¿no es cierto?, plato, mucha vajilla, mucho cubierto, lavado, ¿no es cierto?, para atender a ese público, ¿ah? Y mantener el flujo, digamos, de público, y no generar estancamiento en la cadena productiva o en el servicio. Y nuevamente ahí, en estas materias, ustedes pueden mirar ahí a la derecha, varios, digamos, de los expositores dieron cuenta, ¿no es cierto?, o estuvieron a favor en esta materia. Otros pusieron el énfasis, ¿no es cierto?, en la mejor información, ¿no es cierto? Ya lo mencionamos, la famosa memoria anual, ¿no es cierto?, respecto a qué se hace con estos productos de un solo uso, compostables y valorizables. Y, en definitiva, también en cuanto a la información que llega a público, ¿no es cierto?, respecto a los impactos negativos que tienen, ¿no es cierto?, este tipo de productos cuando se gestionan de mala forma, ¿no es cierto?, y además en cómo, desde el punto de vista de la gestión, también se pone énfasis en cómo se recolectan mediante estos basureros para diferentes usos. Ajá. Entiéndase usos generales y lo que es compostable y lo que es valorizable. Por lo tanto, ahí desde el punto de la gestión también había algunos puntos a tomar en cuenta. La siguiente. Unos decían que, en definitiva, lo miraban por el lado de los negocios anexos, ¿no es cierto?, que podían surgir producto de este proyecto de ley. En otras palabras, casi incentivaba la innovación en respecto a los nuevos materiales utilizados para compostar o para revalorizar. Por lo tanto, acá había una industria que podía verse favorecida, ¿no es cierto?, por esta iniciativa legal. Bueno, básicamente lo mismo ahí, para no repetir. Una cosa que es interesante acá, que también surgió y que decía relación con la poca claridad respecto a ciertos conceptos asociados a valorización y composting. Por lo tanto, había mucho que avanzar en algunos conceptos. Además, se mencionó acá en la comisión, en definitiva, cuántas plantas de composting, ¿no es cierto?, existían en Chile en este momento para poder absorber todos esos materiales, ¿no es cierto?, que iban a llegar a estas plantas. También se puso énfasis en aquellos... en qué pasa con los rellenos sanitarios en general. Se dice que de aquí al año 2030 muchos de ellos van a quedar fuera de funcionamiento, ¿ya?, por sobrecarga. Por lo tanto, yo creo que ahí hay temas que se deben considerar que dicen relación con temas conceptuales, ¿no es cierto?, y qué pasa con los rellenos sanitarios actuales. La siguiente. Bueno, acá básicamente, dentro de las divergencias, algunos señalan que debiera haber mayores estudios, ¿no es cierto? Se debieran considerar mayores estudios de comparación de nuevos materiales, básicamente pensando en estos productos de un solo uso compostables y valorizables. Acá el caso del Pacto Chileno del Plástico es un tema, plantearon un tema muy interesante y ellos están básicamente a favor, ¿no es cierto?, de la reutilización y dieron sus argumentos, básicamente diciendo que de acuerdo a sus datos, los datos que ellos manejan, la reutilización es bastante más sustentable, ¿no es cierto?, que el uso de materiales de un solo uso que sean compostables o valorizables. O sea, defienden la postura, ¿no es cierto?, de la reutilización y no aquella de estos materiales que acabamos de hacer alusión.
Y para eso, en definitiva, se requiere adicionalmente, para fomentar esta práctica, ¿no es cierto?, de reutilización, básicamente que se mejoren las tecnologías, ¿no es cierto?, de lavado, ¿no es cierto?, de los detergentes utilizados, de la vida útil del material que se va a lavar. Es decir, se habló siempre de que un material de esta naturaleza duraba máximo 25 lavados, y la idea es mejorar, ¿no es cierto?, esa cantidad de lavados para que en definitiva sea más eficiente, ¿no es cierto?, el uso de este tipo de productos que sean lavables. Ujú. Y por último, bueno, acá básicamente se pone énfasis en que Chile lo que necesita es, en estos momentos, de acuerdo a las condiciones actuales, es que se fomente la ley como está, es decir, que se incentive, ¿no es cierto?, que se fomente la reutilización mediante lavado, ¿no es cierto?, y no así lo del uso de productos de un solo uso que sean compostables o valorizables. Como pueden ver, en general hay dos posturas. Desde el punto de vista cuantitativo, uno podría decir hay más personas a favor de una postura más que de la otra, pero en el fondo, más que el tema cuantitativo, lo que importa acá es el tema cualitativo, y que dice relación con los mayores estudios que se requieren, la mayor información que se requiere, ¿no es cierto?, de parte de los especialistas, sobre todo en lo que respecta al uso de recursos hídricos. Yo creo que eso quedó súper claro, ¿no es cierto?, en la discusión de la última reunión de esta comisión respecto a este tema, y que en definitiva había que analizar, ¿no es cierto?, si realmente el tema del uso de recursos hídricos era más eficiente en una u otra posición para poder tomar una decisión respecto a este proyecto de ley. Eso básicamente es lo que yo tengo que agregar, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Eduardo Baeza por su síntesis de las posiciones de cada uno de los invitados e invitadas. Me ha solicitado la palabra la senadora Isabel Allende. Presidenta, efectivamente, el investigador de la biblioteca nos ha hecho una síntesis. La verdad es que fueron 14 invitados, no un tema cuantitativo, sino que el tema de fondo, como él mismo ha señalado, en el sentido de que para algunos esto es un retroceso de una ley que ya empieza a ser, existe y debería empezar a regir a partir de agosto, y por otro lado, para otros es un tema de la imposibilidad para locales pequeños, en fin, lo que aquí se ha dicho, y asimilarlo al hecho que puedan hacerse afuera, que se pudieran hacer dentro de los locales, digamos, sobre todo las comidas rápidas. Pero más allá de aquello, yo creo que aquí falta, francamente, yo sé que después pasaría a medio ambiente, pero yo sugeriría dos cosas. La primera, por supuesto, es invitar al medio ambiente, independientemente de que después vaya a la comisión como corresponde, porque yo creo que el medio ambiente aquí no ha tenido no se ha presentado para una posición clara qué es lo que piensa, por decirlo de manera muy directa, digamos, en el sentido de la reutilización versus el reciclaje, que en nuestro país tiene bastantes deficiencias todavía, o tiene el compostaje, tiene poco avance, y que requiere ciertas temperaturas y ciertos condicionamientos que no son tan sencillos. Entonces yo creo que hace falta la voz del medio ambiente, yo no la he escuchado, eso por un lado. Por otro lado, también quiero la participación del Ministerio del Medio Ambiente para que nos diga, porque este proyecto que ya se aprobó, que es ley, debe empezar a regir a partir de agosto. Entonces me gustaría saber si ellos piensan que va hacerse, o están pensando tal vez la posibilidad de una prórroga, que no sería una mala idea para ir justamente dando tiempo a adaptaciones, digamos, que yo creo que no es menor. Entonces, por eso yo creo que antes de cualquier otra decisión de esta comisión, yo creo que hace falta la posición del Ministerio del Medio Ambiente que nos aclare su evaluación, porque entiendo que el proceso de participación estaba todavía concluyendo, o ya concluyó, no lo sé, en relación para tener el reglamento para una ley que deberá estar rigiendo a partir de agosto. A mí se me ocurre que el Ministerio del Medio Ambiente nos puede iluminar en el sentido de decir si el proceso de participación fue importante y qué es lo que ellos han recogido, y si pretenden hacerlo vigente a partir de agosto como debiera ser, o hay una posibilidad que esto se postergue, lo que daría más tiempo, digamos, para ver la aplicación de esta ley. Entonces, yo creo que es lo que sería más adecuado para esta comisión, porque de alguna manera se nos ha hecho una síntesis de dos posiciones que la verdad es que no son muy reconciliables, porque una está apostando
a el reciclaje, para decirlo claro, y otra más bien a la reutilización, o sea, que sea losa u otro tipo de material que permita lavarse sucesivas veces y no estar, digamos, intentando el reciclaje. Entonces, yo creo que nos hace falta esa mirada, a mí me gustaría, yo sé que vino una vez, pero creo que no es suficiente y si pudiese ahondar. Muchas gracias, senadora. ¿Se ofrece la palabra? Senador Castro. Presidenta, la verdad, a mí me gustaría saber por qué un proyecto que no tiene nada que ver con esta comisión lo tenemos que ver nosotros en esta comisión. Ese es un tema. El otro tema, las posiciones de los diferentes positores son totalmente encontradas. Yo siento que aquí hay algún grupo de interés que le interesa este proyecto de ley. Eso me gustaría saberlo. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo de que sigamos invitando a personas que vengan y nos aclaren un poco más. La gente que trabaja conmigo, mis asesores, se han involucrado bastante en esto y tienen ellos una opinión. El problema es que no quieren hablar hoy día, pero me gustaría que pudiésemos darle una vuelta más y, como digo, me gustaría a mí saber a quiénes les interesa este tema, porque en una comisión como esta, yo creo que tenemos que ser más transparentes en ver si hay grupos de interés detrás de este proyecto, porque se ha hecho lobby, se ha buscado formas de poder, llamemos, apurar este proyecto. Yo creo que no tiene ninguna importancia en apurarlo. Yo creo que no le afecta hoy día ni a los pequeños ni a los grandes. Hoy día el país funciona, los negocios funcionan, pero me gustaría saber de verdad si hay un grupo de interés interesado en sacar este proyecto adelante. Por eso creo que es conveniente de que sigamos investigando, averiguando, consultando, que vengan expositores y que alguien nos diga, porque recuerdo que un grupo que vino ese día habló de que mandó a hacer un estudio. Después la misma institución que dijo que hizo el estudio, como que lo desmintió. O sea, el estudio parece que estaba medio desviado. Entonces, por eso me gustaría saber quién pagó el estudio y por qué pagan un estudio y después quieren hacer notar que el estudio era lo que ellos querían lograr. En consecuencia, que quien hizo el estudio dijo que no era así. Y por eso este es un proyecto que me tiene descolocado, porque creo que en una comisión como esta, que no tiene nada que ver, como digo, con el contenido, lo tengamos que ver nosotros. Por eso me gustaría, como digo, tener más antecedentes, Presidenta. Eso. Muchas gracias, senador Castro. Senador Gaona. Gracias, Presidenta. Bueno, este proyecto fue presentado por los senadores Paulina Núñez, del partido Senador Castro, y el senador José Miguel Durana, de la UDI. Y es un proyecto que apunta fundamentalmente a resolver los temas de uso de los volúmenes de uso de agua. Y es por eso que está en la Comisión de Recursos Hídricos. Este proyecto estaba sentado en la Comisión de Medio Ambiente. No se pudo, no había tiempo para verlo en la agenda de la Comisión de Medio Ambiente, porque habían varias cosas que ver y por lo tanto se pidió que pasara para recursos hídricos para ver los temas de uso de agua. Ahora, todos los temas ambientales tienen que volver a verse en medio ambiente. Pero aquí es básicamente el tema de uso de agua. Y eso es lo que lo que en el fondo tenemos que evaluar y examinar como Comisión de Recursos Hídricos. Si en realidad el proyecto aporta a que haya un uso más eficiente de agua, se podría validar, y para eso están las votaciones y para eso estábamos convocados a votar hoy día. Y si el proyecto, si nos hacemos la convicción cada uno de nosotros de que efectivamente no hay un gran uso de agua, el proyecto se rechaza. Y tal como se acordó acá en la sala, lo pedimos para que fuera evaluado también en la Comisión de Medio Ambiente a propósito de todas las materias que ha mencionado la senadora Allende. Lo que yo creo que no puede pasar es que si estábamos convocados para votar, no se vote. Ahora, yo entiendo que la senadora viene llegando recién a la presidencia, así que me parece razonable postergar la votación, pero que eso no signifique, Presidenta, de que el proyecto no se vote.
porque este proyecto de todas maneras tiene que ir a medio ambiente para evaluar todos los temas ambientales. Aquí la convicción que hay que hacer, si cada senador tendrá su postura, es si efectivamente la ley tal como está provoca más perjuicios respecto de la perspectiva del uso del agua que beneficios. Eso es. Y esa es la convicción que tenemos que hacernos. Y aquí cada uno puede pensar como tiene conveniente, y de aquí esto tiene que pasar a la Comisión de Medio Ambiente, después tendrá que pasar a la sala, después tendrá que pasar a la Cámara de Diputados, o sea, que es un largo trámite todavía. Gracias. Me pidió la palabra la senadora Allende y luego el senador Castro. Sí, yo coincido con el senador Gaona y tiene razón. Primero, me parece muy bien y me parece necesario lo que él dice. Yo estoy muy de acuerdo de que no lo votemos ahora, puesto que viene llegando a la presidenta y francamente no sería muy correcto, digamos. Hemos cambiado de incluso de integrante, por decirlo así, en esta comisión, entonces me parece razonable que eso. Pero sin embargo, independientemente de aquello, obviamente yo coincido, este proyecto tiene que votarse. Por cierto, se tiene que votar y después tiene que ir a medio ambiente. La verdad es que yo soy de las que al comienzo dije que no entendía mucho porque este proyecto estaba en recursos hídricos. Es cierto que tiene que ver con el tema del agua, pero es demasiado insuficiente enfocarlo solo en el tema del agua. Entonces yo siempre fui partidario de que este proyecto debía haberse visto en medio ambiente. Y quiero a su vez reconocer, y en eso tiene razón el senador Gaona, la Comisión de Medio Ambiente teníamos en tabla demasiados proyectos, era imposible estar viendo este en ese momento, entonces se decidió que pasara a recursos hídricos. A mi juicio, yo nunca le vi mucho sentido que estuvieran recursos hídricos y sigo creyendo que nuestra mirada no puede limitarse solamente al uso del agua. Ahí tengo una discrepancia. Yo creo que este proyecto realmente tiene que verse en su integralidad y de manera íntegra y, digamos, completa. Y por lo tanto, obviamente que están los factores que aquí se han mencionado, que no es menor. Si aquí hay una discusión bastante más técnica, porque esto no es una cosa tan política, es una cuestión técnica de saber qué tan eficiente resulta la reutilización, que se entiende losa u otros, evidentemente, para dejar el plástico, que es lo que aprobamos de una vez por todas, y qué tanto entonces implica exactamente uso de agua aquello y qué tanto, digamos, estamos en condiciones de reciclar, que es la postura que tienen los que defienden este proyecto, que es además como retroceder en el sentido que hoy día la legislación ya la aprobamos y por lo tanto se prohíbe el uso de plástico de un solo uso al interior del local, solo se permite hacia afuera en la medida que hay un delivery, que en fin, sale del local. Entonces, en la mirada, como digo, a mi juicio, de alguna manera es un retroceso, pero yo estoy abierta a que lo veamos la próxima sesión, pero sin embargo yo insisto que a mí me gustaría conocer Medio Ambiente su opinión, antes de votar, antes que llegue a Medio Ambiente, entendiendo que ahí vamos a tener que ver todos estos elementos, claro, más completo a la mirada, porque efectivamente no tiene mucho sentido que nosotros hagamos la discusión cuánta agua se usa y no. El tema no es eso, el tema es mucho más profundo que eso. ¿Qué tan preparado está este país en condiciones de reciclar? ¿Cómo se hace el compostaje? ¿Qué avance tenemos en compostaje? ¿Cuáles son las dificultades del compostaje? ¿Qué significa entonces reutilizar versus reciclar o valorizar, como se dice? Y yo creo que esa mirada es la que falta. Y esa es la que nosotros deberíamos tener antes de proceder a votar, que por cierto hay que votarlo y por cierto tiene que llegar a medio ambiente. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias, senadora Allende. Senador Castro. Sí, presidenta, bueno, sin duda que tengo entendido que todavía a esta comisión le falta un integrante. Entonces, eso obviamente que no es bueno votar un proyecto sin la presencia de ese integrante y que se conozca realmente todo su contenido. Si bien es cierto, este proyecto estuvo en medio ambiente y yo tengo entendido que el senador Latorre, que era presidente de la Comisión de Medio Ambiente, él dijo que mientras él estuviera en la presidencia, él no colocaba este proyecto en tabla, porque no estaba dispuesto a o proteger o beneficiar a algún grupo de interés. Entonces, por eso a mí me gustaría tener más antecedentes para ver realmente qué pasa con este proyecto, a quién afecta y a quién beneficia, pero con claridad, no con las ambigüedades de las diferentes, personas que vinieron a poderlo exponer. Entonces, yo creo que este proyecto es un poco más profundo de lo que nosotros creemos. Esa es mi apreciación y por eso me gustaría, como digo, seguir pidiendo más información para poder votar en conciencia, sabiendo, mira, aún sabiendo que yo no estoy de acuerdo con que este proyecto esté precisamente en el recurso hídrico, porque el recurso hídrico tiene es otro el sentido del recurso hídrico. Este es un proyecto
que tiene que ser visto por medio ambiente. Eso, Presidenta. Bueno, muchas gracias. Escuchando las opiniones de todos quienes en el día de hoy están acá integrando esta comisión, también agradezco la deferencia en que podamos postergar la votación que estaba contemplada para el día de hoy en general y en particular de este proyecto, dado las condiciones personales en que me vengo integrando, reintegrando a esta comisión, pero también porque aquí se ha planteado, y la senadora Allende lo dijo muy bien, siempre las iniciativas tienen que tener una mirada integral, porque hay otras afectaciones. Lo veíamos en el día de ayer a propósito de Sala Cuna. Entonces alguien dice, oye, pero la Comisión de Trabajo lo aprobó. Sí, pero a nosotros nos hubiese gustado que la Comisión de Trabajo también hubiese tenido esta mirada integral. No solo mirar la participación laboral de las mujeres, sino que lo que estaba pasando con los niños, digamos. Y en ese sentido, este proyecto, si nosotros miramos qué es lo que pasa desde el punto de vista del recurso hídrico, no podemos obviar todo el impacto que tiene en materia medioambiental y por eso creo que la participación de distintas organizaciones con las distintas opiniones que nos ha sintetizado muy bien el asesor de la Biblioteca del Congreso da luces de estas discrepancias o estas miradas que son divergentes respecto de este proyecto de ley. Volver a plantearnos por qué está en la comisión, ya fue un acuerdo de la sala y vamos a tener que tramitarlo aquí, pero a mí también me parece importante y voy a tomar contacto con la ministra de Medio Ambiente porque independientemente que estuvo el ministerio en la tramitación de este proyecto en la comisión, me informa también la Secretaría, fue una participación no con el nivel de profundidad que se requiere y además porque aquí tal vez el momento en el que se hizo no estábamos tan cerca de la entrada en vigencia de la ley y por lo tanto en ese sentido también puede ayudar para despejar algunas dudas de esta iniciativa. Entonces lo que en definitiva vamos a hacer es postergar esta votación. Tenemos que terminar de tramitarlo en esta comisión para que cumpla el trámite que está acordado por el Senado, que es que vaya a la Comisión de Hacienda y de Medio Ambiente. Voy a tomar igual contacto con quien va a presidir la Comisión de Medio Ambiente para ver cómo... Ah, bueno, es que yo creo que eso también es una fortaleza de esta comisión que tiene dos integrantes que han estado durante mucho tiempo en la Comisión de Medio Ambiente. Eso ayuda también a mirar de manera más integral esta iniciativa y conversaremos después para ver cómo podemos enfrentar esto, incluso sin descartar la posibilidad de una comisión unida si es que se requiere en esta materia. Pero les pedimos que por todas las circunstancias antes señaladas posterguemos la votación de este proyecto y vamos a insistir para que la ministra de Medio Ambiente pueda estar también en esta comisión. Senadora Allende. Muy de acuerdo, presidente, le agradezco. Quizás aclarar un par de cosas, porque se mencionó el estudio en realidad lo hizo DITUC, y yo creo que el DITUC es una organización bastante seria y reconocida. Más bien lo que ocurrió es que no consideró ciertas variables, digamos, no consideró la variable respecto a transporte, la emisión de gases de efecto invernadero, el número de uso a considerar, en fin, más bien fueron ciertas ausencias del estudio, lo que yo diría para dejarlo claro por un lado. Y por otro lado, cuidado porque FIMA, yo entiendo, no sé si yo entendí bien de lo que dijo nuestro investigador de la biblioteca, pero FIMA no estuvo de acuerdo con el proyecto, según yo. Y eso es dejarlo claro. Y por otro lado, el señor del Mall Plaza, que está viviendo esa experiencia, que ya la está aplicando, señaló que podía llegar hasta 2.000 usos, no 25. Entonces yo creo que también esas son cosas que se vieron, digamos, de los distintos invitados, pero quería como dejarlas claras porque creo que es importante para la historia de la ley, por lo menos, verlas. Entiendo que el Ministerio de Economía también tuvo una participación muy parcial, no muy poco, no fue tampoco igual que lo pasó con Medio Ambiente, que vino una persona encargada de economía circular, pero no estuvo presente realmente, que es lo que yo un poco siento que es necesario. Eso, presidenta. Bueno, muchísimas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchísimas gracias.